Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Vamos a aprovechar la posición, como dice nuestro hermano Pepe, y vamos a elevar una oración a nuestro Padre. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por volvernos a reunir en esta noche, por estar delante de tu presencia. Gracias te damos, Padre, porque tenemos el privilegio de adorarte, de ensalzarte, de bendecirte, Señor. Permite, Padre, que este culto que tenemos para ti sea de tu agrado, Señor. Gracias te damos, Padre, porque podemos reunirnos libremente sin ningún obstáculo de hombre. No permita que un obstáculo de ningún tipo nos quite nuestra concentración hacia ti, nuestra dedicación a ti, Padre. Padre, bendice este momento. Bendice tu palabra. Bendice este mensaje. Toma el control de mis labios, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Colosenses, y vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Colosenses, y vamos a ver los versículos del 1 al 11. Dice así: Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencias, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La epístola de los Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo mientras él se encontraba preso en Roma. Él se lo dirigía a estos creyentes, a esta iglesia que estaban conformadas por judíos y gentiles, y quienes eran muy buenos creyentes, y a quien Pablo les reconocía su fe y su amor por la iglesia. Eran verdaderos creyentes que ponían en evidencia su salvación. Se había corrido la voz de que ellos tenían una fe viva en Cristo Jesús. Y Pablo hace el reconocimiento de su testimonio. Y por eso en el capítulo 1, versículo 4, Pablo nos dice acerca de ello: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero también esta era una iglesia que se caracterizaba por la esperanza que tenía en el Evangelio. En el mismo capítulo, versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esa esperanza de que un día nuestro Señor Jesucristo viene a recoger a su iglesia. Por tanto, era evidente de que ellos habían resucitado juntamente con Jesucristo. Sin embargo, Pablo estaba sumamente preocupado, porque él tenía la información de que habían unos falsos maestros que estaban tratando de introducir una serie de herejías. Ellos estaban tratando de introducir el legalismo judío, que eran
una serie de reglamentos estrictos en cuanto a los alimentos, en cuanto a la comida, a la bebida, a las festividades religiosas y en cuanto a la circuncisión. Estos falsos maestros también estaban tratando de introducir el ascetismo. El ascetismo busca la perfección del hombre, pero a través de sus propios medios. Y para ello era necesario llevar una vida austera, una vida mortificante, y era necesario entonces padecer en la carne. Estos falsos maestros también estaban tratando de introducir muchas creencias místicas. Y es que ellos decían que el hombre es un ser tan insignificante para acercarse a Dios que necesariamente tenía que recurrir a los santos. Ellos tenían que darle adoración a los santos, de manera que estos se sintieran obligados a servirle o por lo menos comprometidos a ayudarle. Pero lo peor de todo era en esa confianza en la sabiduría humana, es que ellos estaban con esas creencias en las tradiciones, con esas teorías y esas filosofías humanas. Ellos estaban sacando a Cristo de su lugar. Estas falsas enseñanzas estaban provocando mucha confusión entre los cristianos. Esto estaba amenazando la fe de los cristianos y se corría el riesgo de que muchos cristianos se alejaran del Evangelio. Por tanto, era necesario combatir estas ideas. Era necesario alentar a estos creyentes. Estos falsos maestros estaban sacando a Dios de su lugar. Estaban sacando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto era necesario mostrarle al Cristo, al Mesías, al Redentor, de manera que no existiera ninguna duda en cuanto a su poder y en cuanto a su misión. Es por eso que esta epístola, este libro, es considerado un libro cristocéntrico. Estos falsos maestros estaban tomando una serie de imposiciones que tuvo el pueblo de Israel mientras se encontraba en el desierto y la estaban convirtiendo en doctrina de hombre. Doctrina de hombre que únicamente nos llevan a la perdición. Muy diferente a las leyes y los mandamientos de Dios. Porque tanto como ayer como hoy son necesarios para agradar a Dios. Esos mandamientos de Dios son mandamientos perfectos. Son mandamientos justos, son inerrantes, y Dios lo estableció en su palabra para que le demos fiel y estricto cumplimiento. Un buen creyente se caracteriza por obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Si me amáis, dice nuestro Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Él nos lo dio para que nosotros guardásemos los mandamientos que están en su palabra. Yo tengo una persona muy allegada que en ocasiones nos ponemos a teologizar. Teologizar, si alguno de ustedes no lo sabe, esa palabra existe. Esa palabra significa cuando dos o más personas se ponen a hablar sobre asuntos teológicos o religiosos. Y en una ocasión yo estaba conversando con él acerca de nuestras creencias y de nuestras convicciones cristianas. Y en una ocasión él me dice, mira, yo he llegado a la conclusión, yo lo he pensado bien, pero he llegado a la conclusión de que ustedes casi son salvos. Casi salvos. ¿Por qué tú me dices eso? Sí, ustedes son casi salvos. Lo único que le falta a ustedes es guardar el sábado. El problema viene cuando nosotros queremos poner esas leyes y esos mandamientos por encima de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por encima de la cruz derramada en la cruz del Calvario, por encima de su misericordia. Pero reitero, el creyente debe obedecer todo lo que dice la palabra de Dios, sean leyes, reglas o mandamientos.
Pero hay dos mandamientos que yo quiero enfatizar, porque cubren todos los demás mandamientos. Hay el primer y más grande mandamiento que dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todo esto lo hacemos sencillamente por la gratitud que tenemos por esa redención que Él nos ha dado como una dádiva soberana de su misericordia. En el pasaje de esta noche, Pablo le está hablando a los creyentes de Colosa. Y él está diciendo que si ya ellos habían confiado en Cristo, que si ya ellos habían muerto con Cristo, si ya ellos habían resucitado con Cristo cuando Él resucitó en el tercer día, entonces todos esos rudimentos que predicaban aquellos falsos herejes no eran necesarios para alcanzar la salvación. No había duda de que estos creyentes eran creyentes buenos, afirmados, cimentados en la palabra predicada. Y por eso Él le hace una exhortación a que ellos se comporten como creyentes genuinos, cuando le dice en el primer versículo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El sí que aparece en este versículo no es un sí condicional, es un sí de afirmación, es un sí como si nosotros dijéramos: dado que, en vista que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y Pablo le persuade a estos creyentes a fijar su vista en las cosas de arriba, donde están las cosas realmente importantes. Y Pablo sigue escribiendo y dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dice Salmo 110:1 que Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y lo que esto quiere decir, que Cristo está con toda su majestad y su honor al lado del Padre, y que Él tiene tanto la autoridad y el poder para Él derramar su gracia a cualquiera que Él considere, a cualquiera que su misericordia le alcance. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La palabra buscar en este pasaje es una palabra que vale la pena que nos detengamos. Son muchas las cosas que nosotros buscamos y luego nosotros la usamos y luego nosotros la desechamos. Por ejemplo, nosotros vamos a salir, buscamos la llave del vehículo y luego lo desechamos. Buscamos una camisa, una ropa, luego lo desechamos. Ahora que estamos en los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro, un atleta sale a buscar una medalla y luego que la consigue, ya ahí quedó. Sin embargo, en la Biblia aparece en muchas ocasiones el verbo buscad. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura, nos está diciendo que esa búsqueda tiene que ser una búsqueda permanente. Porque hay cosas que nosotros buscamos constantemente y que no cesamos de buscar. Por ejemplo, hay personas que salen toda la mañana a buscar el sustento diario. Hay libros, revistas, periódicos que nos habla de busque y encuentre la felicidad, una felicidad que nunca se encuentra. Hay personas que están toda su vida buscando de la salud. Es decir, hay un tipo de búsqueda que siempre está latente, que tenemos que buscar constantemente mientras estemos en esta tierra. Y el apóstol Pablo les exhorta a estos creyentes que nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Y le está exhortando a estos creyentes a que busquen los tesoros espirituales que tiene nuestro Señor Jesucristo allá en gloria. Y que se lo concede a aquellos que lo piden humildemente y lo buscan diligentemente. Más adelante en los versículos 12 y 13, nosotros vemos cuáles son estos tesoros
que Pablo tiene y que dice que debemos de buscar. Habla de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, un espíritu perdonador y sobre todo amor. Y si los creyentes estamos llenos de estos tesoros, definitivamente nosotros no tendremos cabida para los deseos de la carne. Cuando Pablo le escribe a los creyentes de Colosenses, él sabe que le está escribiendo a personas que están viviendo su día a día. No son personas aisladas, no son personas que están viviendo en una aldea, no son personas que están contemplando los astros y las estrellas, muy ajenas a su medio ambiente. Son personas que están viviendo en este mundo, en un mundo lleno de tentaciones, buscando el sustento diario, expuesto constantemente a los deseos de la carne. Personas acosadas por los falsos maestros, viviendo en un mundo donde Satanás no descansa. Por lo tanto, él estaba alentando a estos creyentes a que se esforzaran e hicieran evidente la obra de cambio que su nuevo nacimiento le había producido. Era necesario morir para este mundo. Dice versículo 5, haced morir pues lo terrenal en nosotros. Porque no hay nada en este mundo terrenal que pueda satisfacer nuestras necesidades espirituales. No hay nada en este mundo terrenal que pueda sanar un alma enferma. No hay nada en este mundo que pueda llenar a un hombre que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Cristo y solamente Cristo es que puede hacerlo. Cristo y solamente Cristo es aquel que tiene la respuesta para un mundo que vive en angustia, en desesperación y en ansiedad. Cristo y solamente Cristo, en la plenitud de su poder, es el único que puede llenar a un hombre que vive insatisfecho, vacío y sin esperanza. En la década de los años 80, 90, China se perfilaba como una potencia económica de primer orden. Tuvo un crecimiento económico sin precedentes. Había amenazado de alcanzar la segunda, de segunda pasar a ser la primera potencia, debido a que ninguna nación crecía tan rápidamente como lo hacía esa nación. En esa época, me dice mi hermano, mira, aprovechando de que nosotros somos de la primera generación, vamos a hacer los papeles para obtener la ciudadanía china. Nosotros buscamos todos los papeles y vimos que llenábamos prácticamente todos los requisitos. Y aquellos requisitos que no llenábamos, si lo intentábamos y nos poníamos en eso, ciertamente también lo podríamos superar. Nosotros estábamos felices sabiendo que un día íbamos a entrar a esa nación siendo como ciudadanos chinos. Pero había un gran problema. La República Popular de China no reconoce la doble nacionalidad de sus ciudadanos. Es decir, que si nosotros queríamos ser ciudadanos chinos, nosotros tendríamos que renunciar a ser ciudadanos dominicanos. Nosotros tendríamos ciertamente todos los derechos de esos ciudadanos, pero también tendríamos todos sus deberes y todas sus responsabilidades. Nosotros tendríamos que renunciar a la vida a como la conocemos, porque también para las leyes dominicanas no existe un acuerdo de doble nacionalidad con ese país. Sencillamente, nosotros estaríamos muertos para este país, vivos para un mundo, muertos para otro. Y Pablo le está diciendo a los creyentes de Colosas que si ellos están vivos en Cristo, que si ellos tienen una vida espiritual, es porque ellos han renunciado, ellos han decidido morir a esta vida terrenal. Ellos están muertos para este mundo gobernado por el pecado. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque cuando Cristo fue crucificado, también nosotros fuimos crucificados.
Y sigue diciendo Pablo, versículos 2 y 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén, es decir, que ellos pecaron, dice las Escrituras que ellos tuvieron miedo y se escondieron. Dice Génesis 3, versículos 8 y 9. Vemos en esos versículos la primera pregunta que Dios le hace al hombre: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde ellos estaban físicamente. Ellos estaban escondidos detrás de un árbol. Dios sabía dónde ellos estaban espiritualmente. Ellos estaban en desobediencia y en pecado. Sin embargo, Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Porque Dios quería que Adán reconociera su condición, que él supiera en la posición espiritual en la que él se encontraba. Él se encontraba en desobediencia. Y luego Dios esperaba que él admitiera su culpa y que pidiera perdón. Pero Adán no lo hizo. Y por eso vemos en Génesis 3, versículo 17, cuando Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y en el versículo 23 de ese mismo capítulo dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ellos fueron expulsados del huerto del Edén porque no se arrepintieron, porque no pidieron perdón a Dios por su desobediencia, sino que ellos se escondieron y ellos fueron castigados. Y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Y a través de ellos a todos los descendientes, a toda la raza humana. Y Romanos 3:23 nos dice en función de eso: es por eso que todos nacemos en pecado. Y Juan 3:18 dice: y estamos condenados delante de Él. Cuando Dios mira al mundo, Él ve dos familias. Él ve la familia que está escondida en Adán, que son aquellos que todavía permanecen caídos en este mundo terrenal. Pero Él también ve la familia de Cristo, la familia que está escondida detrás de Cristo. Y son aquellos que hemos sido cubiertos por su sangre. Por eso Dios, cada vez que ve a una persona, la ve o a través de Adán o a través de Jesucristo. Y Pablo sabía que estos creyentes, a quien él le estaba dirigiendo esta carta, estaban escondidos con Cristo, se habían acogido a su sangre bendita y habían sido justificados delante del Padre. Sin embargo, hay una realidad que nosotros no podemos negar, y es la fuerza del pecado. Nosotros no podemos negar que constantemente nosotros debemos luchar contra el pecado, y constantemente y permanentemente debemos de vencerlo, porque todavía nosotros tenemos ese germen en nuestros cuerpos. Porque mientras nosotros vivamos en este cuerpo carnal, a pesar de ser justificados, a pesar de ser perdonados, nosotros estaremos luchando constantemente contra ese germen que destruye la humanidad. Pablo sabía acerca de la vida anterior que tenían estos colosenses. Pablo sabía que esos pecados estaban tan arraigados en sus vidas, tan adherido a su cuerpo, atado como si fuera un miembro más de su cuerpo humano. Era una forma de vida. Muchas personas tienen pecado como si fueran parte de sus miembros, como si fuera un brazo, como si fuera una cadera, un hombro, un pie. Y por eso Pablo es categórico a hacer un llamado a hacer morir los miembros que nos arrastran al pecado, a hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ese deseo que los empujaba a ellos a desear y a practicar esas cosas de este mundo, debían de hacerla morir. Y la seguida entonces nos muestra dos listas
dos listas de pecados que están arraigados en todos los hijos de desobediencia. Son pecados que una vez nosotros tuvimos y que ya hoy nosotros no lo podemos reflejar. Y la primera lista de tropiezos que describe Pablo en esta carta retrata al pecador como él es en sí mismo. Retrata al pecador como es en su interior, en su corazón. Son pecados que tanto los colosenses de esa época como nosotros de hoy en día nos sentimos fuertemente atraídos y tentados a cometer. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y nos presenta también una segunda lista. En los versículos 8 y 9, él describe al pecador cómo es en su relación con los demás. Y permítanme brevemente, aunque ustedes lo conocen, refrescarle cada uno de estos conceptos. La fornicación es un pecado que tiene que ver básicamente con las relaciones sexuales ilícitas. Pero en este caso tampoco podemos excluir aquellas relaciones clandestinas o indebidas y el pecado que de ellas se genera. Recordemos, por ejemplo, la Biblia no habla de Babilonia, la madre de todas las rameras. Y cuando no habla de eso se refiere a esa relación que tienen todos los reinos, los reyes, la iglesia con los reinos de la tierra. Nos habla también de impureza, que son obras del corazón, que brotan del corazón de un hombre pecaminoso. Pero aquí tenemos que incluir también las que salen del pensamiento del hombre. Pasiones desordenadas y malos deseos. Las pasiones desordenadas y los malos deseos en sí mismas no implican necesariamente un pecado. El problema viene cuando esas pasiones se convierten en algo ofensivo a Dios. Y esos deseos son algo reprochado por Dios. Nos menciona también la avaricia, que ese afán de poseer riquezas, bienes materiales, ya sean inmateriales también, pero que atraen la atención y lo atesora una persona, dándole el lugar que le corresponde a Dios. Todos estos pecados de esta lista que brotan del interior del individuo tienen un elemento común, tienen un mismo propósito, y es satisfacer el ego, las pasiones, el gusto de un individuo sin importarle nada ni nadie. Cuando un hombre se dedica a tener aventuras con varias mujeres, él de ninguna manera le importa ni le interesa lo que sientan o lo que le pasen a esas mujeres. Él no siente temor de nadie. A él le importa sencillamente satisfacer sus propias necesidades, satisfacer sus deseos y nada más. Cuando una persona da rienda suelta a sus pasiones desordenadas y a sus malos deseos, esas personas se están rigiendo por lo que su cuerpo y por lo que su mente le pide y por nada más. Puede ser el orgullo, la envidia, la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Él da rienda suelta a sus apetitos, da rienda suelta a sus placeres y no le importa cuán descabellado sea. A él lo que le importa es vivir sin control, vivir sin temor, dando rienda suelta a sus pasiones. Y dice las Escrituras que de esas pasiones desordenadas y esos malos deseos es que vienen todo tipo de pecado. O cuando una persona decide tener y tener sin importarles nada más. Y a través de esos bienes siente que no necesita nada ni nadie. Y pone todo su interés, todo su esfuerzo y sobre todo toda su fe en esas cosas, diferente a Dios. Esas son cosas que el apóstol Pablo las llama que son idolatrías. Todas estas personas están demasiado ocupadas pensando en sí mismos. Son personas que además de ser
son cosas que además de ser aborrecidas por Dios, son cosas que apartan al individuo de Dios. Estas personas se olvidan de que realmente hay un Dios creador. Ellos están demasiado enfocados en sus asuntos personales y ellos están tomando el lugar de Cristo, quien debe ser el objeto de nuestra adoración, de nuestra devoción y de nuestro afecto. Y Pablo les recuerda que a estos creyentes que los hijos de desobediencia que aún permanecen en estos pecados son lo que provocan la ira de Dios, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y si estos creyentes a quienes le estaba dirigida esta carta ya fueron lavados, ya fueron justificados, ya fueron transformados, de ninguna manera pueden dejarse arrastrar por estos impulsos. Y más aún, ellos están dejando de lado el primer y más grande mandamiento que Dios nos ha dado: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Luego vemos una segunda lista de tropiezos. Y aquí describe al pecador cómo él es en su relación con los demás. Versículos 8 y 9. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La ira es un sentimiento de rabia descontrolada e implica violencia muchas veces contra uno o contra algunos. El enojo es un sentimiento de desagrado hacia otra persona. La malicia es la intención o el hecho de hacer o decir algo para perjudicar a alguien en beneficio de sí mismo. La blasfemia son palabras injuriosas que se dicen en contra de Dios, en contra de las cosas sagradas o en contra de otras personas. Cuando nosotros mentimos, estamos engañando a otras personas. Cuando de nuestra boca salen palabras deshonestas, nosotros estamos dañando y ofendiendo a los demás. En fin, practicar estos pecados también es violentar, es dejar de lado el segundo y más grande mandamiento que Dios nos ha dado: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo les está exhortando a estos creyentes que no vuelvan a esa práctica de pasado y vivan conforme al nuevo hombre que ha renacido en ellos. Ya ellos no pueden vivir como vivían antes. El viejo hombre que ellos tenían, del cual ellos pertenecían, que era Adán, ya había muerto. Ahora ellos tenían un nuevo hombre a quien ellos pertenecían, que es Cristo Jesús. Dice Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque también ahora nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Ahora nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y aunque el pecado todavía existe, la victoria todavía no está ganada por completo. Todavía el Espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el Espíritu. Los creyentes tenemos una nueva vida. Y los creyentes estamos ligados íntimamente a nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida, esa nueva vida en Cristo, es la que nos capacita para nosotros hacer poco a poco, hacer morir los miembros terrenales que nos llevan al pecado. Nosotros debemos velar porque nuestra santificación sea cada vez más perfecta. Debemos velar porque nuestra santificación sea progresiva cada vez más. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a pesar
de nosotros vivir en este mundo donde el pecado predomina. Pablo les exhorta a estos creyentes a pelear la batalla, porque sabes que estos creyentes están muertos en la vida terrenal. Pablo dice que Dios nos capacita a luchar, a vencer los deseos de la carne, a reflejar a Cristo en nuestro andar, a hacer sal en esta tierra, a hacer luz en esta tiniebla, poniendo los ojos allá arriba, poniendo nuestra esperanza en aquel que nos rescató y aquel que nos redimió. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ella es clara, precisa, concisa, porque ella nos confronta, nos llega al corazón. Padre, permite que nosotros podamos vivir en gratitud hacia ti, por esa salvación que de ninguna manera nosotros hubiéramos podido tener. Padre amado, bendice en todo lo que hagamos. Danos la fortaleza, Señor, para reflejarte a ti en todo lo que hagamos. Que tengamos un testimonio puro, santo y diáfano, Señor, que sea de agrado para ti, Padre. Bendice a cada presente esta noche, Señor. Despídenos en paz. Y permite, Padre, que esta semana que empieza hoy, tú estés siempre con nosotros y que contemos con tu bendición y tu protección. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.